doy la bienvenida a todos en esta nueva ponencia donde vamos a tratar sobre la demanda en cobro de peso y su procedimiento. Como siempre, vamos a tratar de hacer una exposición llana, con un lenguaje eh, más común que técnico para que los conceptos puedan llegar eh, con claridad. Díganme si me están escuchando, una confirmación de escucha para ver si me están escuchando todos. Se escucha. Efectivamente, fuerte y claro. ¿Se escucha, doctor Reed? Sí, se escucha, se escucha. ¿Se escucha? Sí, ¿Me están escuchando? sí, le escuchamos. Reed, ¿me escucha? No. Sí, le escucho. Este es mudo. Bueno, Su alguien me micrófono dice que está. se escucha. Bueno, vamos entonces a iniciar. Tengo poca confirmación de escucha. No sé si soy yo que no estoy escuchando. Eh, Sí, déjeme llamarlo. pero espérese, algo anda mal. Porque le estoy transmitiendo a través del celular, pero no. Vamos a ver si. Señores, los demás enciendan la cámara para hacer la foto de grupo en lo que el profesor verifica el tema del audio. Uy, ¿me escucha? Sí, le escucho, le escuchamos. El audio mío que estaba medio. ¿Me escucha, Rick? Sí, ¿y usted? Bien, pueden apagar la cámara ya. Ok, déjame conectarme a la computadora. Entonces, vamos a hacer la computadora entonces. Lo que pasa es que no lo estoy escuchando, Rick. Déjame ver si puedo conectarme a través de la computadora. Sí,
Bien, ¿nos escucha ahora? Abelino, ¿nos escucha ahora? Sí, ahora sí. Excelente. Ok, Entonces, ahí lo dejo con la audición. perfecto. Ahora, ¿me escucho ahora, verdad? Esperen, que tengo Sí, se escucha perfecto, se unos fallos escucha. técnicos aquí. ¿Y los demás lo escuchan a él? Perfecto. Sí, se escucha. Abelino, le estamos escuchando. Tiene que desmutear el micrófono. Ok, ahora sí. ¿Me escuchan ahora? Sí, sí, se le escucha bien. Ok. Bien, perfecto. Vamos a iniciar de una vez porque estos problemas técnicos nos retrasaron unos minutos. Entonces, le decía que gracias nuevamente por estar en esta plataforma donde vamos a compartir unos cuantos minutos, 2 horas aproximadamente, de lo que es el tema, la demanda en cobro de pesos y su procedimiento. Le decía que vamos a tratar de hacerlo de la forma más llana, donde los términos sean fáciles de comprender para que tengamos una mejor comunicación. Fíjense, la demanda de cobro de pesos es una demanda civil que lo que busca es, mediante un proceso judicial, perseguir el crédito, o sea, el acreedor perseguir el crédito de su deudor. Este procedimiento se lleva a través del juzgado de paz en materia civil, viene siendo el juzgado de paz ordinario y el juzgado de primera instancia. Cabe decir que el tribunal, el juzgado de paz ordinario solamente conoce los casos que no excedan de 20,000 pesos. No solamente para los casos de la demanda en cobro de pesos, sino para otros aspectos que rige la materia. El marco legal de la demanda en cobro de pesos es eso está regulado por el Código de Procedimiento Civil, el Código Civil de la República Dominicana. ¿Cuáles son los documentos legales que sustentan este tipo de demanda? Bueno, este tipo de demanda se produce a raíz de lo que es una factura, un cheque, un pagaré simple, entre otros. Es decir, que una deuda eh, que se pueda probar mediante una factura, un cheque o un pagaré simple, entonces son este tipo de documentos que uno va a presentar ante el tribunal para hacer este tipo de demanda, este tipo de reclamo. Cuando hablamos de factura, entiéndase que en una contratación de dos personas en la que se pueda probar mediante factura en que alguien se convierte acreedor de otra persona, entonces ese acreedor puede perseguir el pago de su crédito a través del tribunal mediante una demanda en cobro de pesos. Lo mismo puede suceder con un cheque, un pagaré simple u otro proceso, otro documento similar que genere esa obligación entre las dos partes. Cuando hablo de pagaré simple, hay que diferenciar lo que es un pagaré simple y un pagaré auténtico. El pagaré auténtico es aquel que se suscribe por ante notario y que tiene, o sea, se comprometen ante notario. Y el pagaré simple es simplemente donde se asume el compromiso entre dos personas. Puede ser un pagaré notarial, pero no es auténtico. Entiéndase que un pagaré auténtico compromete
la responsabilidad prácticamente del notario porque es el fedatario, es el que da fe en ese documento y tiene un número de registro que va a protocolo del notario. Por eso es un acto auténtico y los actos auténticos, el artículo 545 le da un alcance ejecutorio, es decir, que tiene el alcance de una sentencia, no tiene que ir a tribunal para usted poder ejecutar ese tipo de actos. Sin embargo, el pagaré simple viene siendo un contrato normal que no tiene ese tipo de alcance, por lo cual para exigir con ese tipo de pagaré, entonces hay que hacerlo a través de una demanda en cobro de pesos que se va a llevar a través de las instancias que ya le mencioné, que es el juzgado de paz ordinario en materia civil o el tribunal de primera instancia en asuntos civiles para demandar cuando la relación, cuando ese pagaré, cuando esa deuda sobrepasa los 20,000 pesos. Bueno, en este caso, solamente nos vamos a circunscribir a lo que es el tribunal de juzgado de primera instancia, puesto que difícilmente un problema que sea menor de 20,000 pesos no tenga una solución que de manera eh, verbal o arreglo no se pueda resolver. Eh, prácticamente los mayores problemas que se presentan de este, o sea, problemas de dinero, de deuda, sobrepasan ese volumen. Por eso vamos a referirnos solamente a los casos que pasan de los 20,000 pesos, es decir, lo que van a través del juzgado de primera instancia eh, en asuntos civiles. Bueno, cuando hablamos del procedimiento ante el juzgado de primera instancia, primero hay que tener en cuenta, en cuestión de la demanda, es que antes de empezar un procedimiento, lo primero que hay que hacer es una intimación de pago. Una intimación de pago, o lo que nosotros conocemos como poner en mora. Eso hay que hacerlo, eso es un requisito sine qua non, en que el deudor intima, el acreedor intima al deudor a pagarle, estableciéndole un plazo. Este plazo, a veces el acreedor no le, o sea, le coloca un día franco para que esa persona le pague, haciendo la advertencia que de no pagarle, transitarán lo que son los caminos judiciales a los fines de obtener la cobranza de su dinero. Claro está que una vez que se lleva este tipo de procedimiento a través de los tribunales, lleva consigo una serie de cargas que se le atribuye luego al deudor, porque por causa de él, el acreedor está accionando entre los tribunales. Es decir, que a partir de que usted gasta en un alguacil para notificar, hacer un pagaré, una intimación de pago, ya esos gastos se le acumulan a la deuda que usted va a perseguir. Pero no solamente eso, usted en esa demanda, cobro de peso, se puede invocar incluso hasta daños y perjuicios por los perjuicios que esa persona le ha causado por el hecho de no cumplir con el pago correspondiente o con la responsabilidad civil que generó la contratación entre ellos. Luego que se hace esa intimación de pago y al no cumplir esa persona que usted le intimó, es decir, el deudor no pagó, entonces ahí se procede lanzar la demanda. La demanda se instrumenta antes, o sea, el procedimiento indica que en materia civil, normalmente los procedimientos de demanda, casi en su mayoría, se lanzan antes de fijar la audiencia. Es decir, en la octava franca de ley, el código de procedimiento establece un plazo de 8 días francos para que en ese plazo el acreedor demande al deudor y ese deudor le dé contestación o constituya un abogado y que le notifique
a ese abogado, al demandante, del abogado del demandante, la constitución de abogado. Una vez constituido el deudor, es como usted agarra una demanda, o sea, usted instrumenta una demanda, se la envía a una persona y dentro de ese plazo, esa persona le da contestación. El plazo cumplido ya 8 días francos, que viene siendo 10 días aproximadamente, pues si contamos los días de la semana, tenemos que incluir sábado y domingo, y llegado el lunes ya ahí se computan prácticamente 10 días. Entonces, pero como en justicia, para ese tipo de procedimientos, los días sábado y domingo no cuentan. Entonces, por eso se establecen 8 días francos. Una vez cumplido ese día, la ley le otorga el beneficio de que cualquiera de las dos partes, ya sea la parte demandante o la parte demandada, pueden o sea, pueden solicitar la fijación de audiencia al tribunal. Casi nunca el deudor lo hace porque es la persona perseguida, la parte perseguida. Normalmente quien promociona esa parte siempre va a ser el acreedor, con el objetivo de que el deudor o temperie le pague su dinero, le pague, cumpla con sus obligaciones. Una vez cumplido ese plazo, entonces se procede a la fijación de audiencia. ¿Cómo procede la fijación de audiencia? Bueno, la fijación de audiencia se hace a solicitud de la parte que le interese. En este caso vamos a referirnos a la parte demandante, que es quien está persiguiendo el crédito, el pago del crédito. Lo hace mediante instancia por la Secretaría del tribunal al cual va dirigido. Y ya dijimos que el tribunal al cual va dirigido es el juzgado de primera instancia en asuntos civiles. Esa instancia debe ir acompañada con unos impuestos de fijación. Esos impuestos se van a conseguir, se van a obtener en la Dirección General de Impuestos Internos. La mayoría de tribunales, en la mayoría de tribunales hay personas que compran esos impuestos para facilitárselo al usuario, para que no tenga que coger para allá, para la Dirección General de Impuestos Internos, pero quien quiere ir a la Dirección General de Impuestos Internos y comprar esos impuestos, entonces es obligatorio colocar esos impuestos. Esos impuestos son un formulario, creo que para la fijación de audiencia, un formulario de 5 más un impuesto de 50 y uno de 30. Son los azulitos que son los son los del notario. O sea, esos son los impuestos del notario, pero que se venden impuestos internos. Y un formulario más un sellito amarillo. Con eso, usted va al tribunal, a la secretaría del tribunal, y en la instancia tiene que motivarla solicitando a la presidencia, en el caso de que haya más de una sala, para que la presidencia de la sala del tribunal, para que el presidente del tribunal designe una sala. Eso es en los tribunales donde existe más de una sala en lo civil. Hay, por ejemplo, tribunales que solamente tienen una sola sala. Entonces, si tiene una sola sala, usted hace la instancia dirigiéndosela al juez de la Cámara Civil y Comercial para que conozca ese asunto. Ahora, si hay más de una sala, se le va a dirigir al presidente de la Cámara Civil y Comercial para que designe una sala. Y esa sala, entonces, asigne una fecha, o sea, fije fecha para conocer. Son dos procesos en uno, en la que usted tendrá que esperar primero que el presidente del tribunal designe una sala, le va a llegar la notificación o usted va a averiguar a qué sala le asignaron. Hay un tribunal que muchas veces se la fijan ese mismo día. A la hora de que usted deposita por el departamento, por el área de recepción, se la fijan de una vez. Hay otro tribunal, dependiendo la afluencia, el nivel de trabajo. Entonces, lo que hacen es que en el plazo de 3 o 5 días
le designan la sala. Una vez usted enterado cuál es la sala que le corresponde, entonces tiene que esperar que esa sala le designe, o sea, le fije la audiencia. Una vez fijada la audiencia, usted debe dar a venir a la parte, a ese abogado que se constituyó. Ya el asunto, fíjese que primero la demanda, cuando usted lanza la demanda, quien tramita eso es el alguacil. Usted lo hace a través de alguacil y normalmente va encabezado de, de parte, o sea, actuando a requerimiento del nombrado fulano de tal. Es ese que está demandando, es el acreedor. Luego vamos a ver un poquito más hacia adelante el modelo de la demanda para que comprenda lo que yo le estoy diciendo. Primero suscribe, o sea, el alguacil actúa a requerimiento del demandante, quien tiene abogado constituido al abogado, o sea, al abogado que lo representa, en la primera parte como encabeza. Pero ya cuando esa persona, cuando el demandado recibe y constituye un abogado, entonces la contestación del abogado que va a representar a la parte demandada le contesta de él al otro abogado, al abogado que le mandó el acto. Es decir, que cuando encabeza arriba, el alguacil que instrumenta el acto de constitución va a decir quien actúa a requerimiento del licenciado fulano de tal, y en el desarrollo de la notificación, ese abogado le va a decir, va a establecer ahí que él acepta mandato, ¿verdad?, de la persona que está siendo demandada para postular para la representación legal ante el proceso de demanda que le está incoando el nombrado fulano de tal, que tiene como abogado constituido al licenciado fulano de tal, mediante el acto número tal y tal y tal. Cuando digo el dato número, fue el acto de demanda que introdujo la parte demandante. No sé si me está comprendiendo. Ahorita más adelante se lo voy a ilustrar con los ejemplos que tenemos ahí. Bueno, una vez ya fijada la audiencia, ya el tribunal, la presidencia designó a un tribunal, a una sala para que conozca de ese procedimiento de demanda en cobro de peso. Entonces ya esa sala, lo que va a proceder, la secretaria va a enrolar la audiencia y fijar una fecha para conocer esa audiencia. El abogado actuante, el representante de la parte demandante, notifica o da acto de avenir. El acto de avenir es un recordatorio o poner en conocimiento a la parte que se constituyó el día que se va a celebrar la audiencia. El día que se va a celebrar la audiencia. Si no hace eso, entonces el tribunal, cuando se vaya a esa audiencia, si verificó que en el expediente no existe esa notificación, entonces simplemente aplaza la audiencia a los fines de que usted cumpla con ese mandato, porque de no hacerlo, usted está transgrediendo, usted está agrediendo el derecho de defensa de esa persona, de la persona demandada, por lo cual debe notificarle que ese día se va a celebrar esa audiencia. Y si se aplazó porque usted no lo hizo, tiene que notificarle nuevamente, tiene que mandarle el acto de avenir y notificarle el día que se va a celebrar la audiencia. Si por casualidad de la vida, el día de conocimiento de la audiencia, la parte demandada no va, ni el abogado, entonces el abogado de la parte demandante puede solicitar el defecto por no comparecer previa notificación. O sea, pese a que él le notificó, no compareció, por lo cual el tribunal va a coger el defecto y prácticamente le va a dar la razón a la parte demandante. Pero el buen abogado no hace eso, ni es recomendable hacerlo, porque simplemente
hay un problema, hay una situación ahí. O sea, el procedimiento indica que usted tiene que depositar los fundamentos suyos primero. Usted no puede solicitarle al tribunal que acoja el defecto cuando usted no le ha presentado al tribunal cuáles son sus pretensiones. No, entonces lo correcto es, primero, presentarse a la audiencia, el día de la audiencia, dar su calidad, es lo primero, porque hasta que usted no da la calidad, el nombre de la persona que usted representa, yo supongo que ya ustedes cada uno saben dar calidades, lo que son, por ejemplo, estudiantes, en caso de que, bueno, a lo mejor habrá profesionales ahí, abogados ya graduados, pero normalmente cuando se dan calidades es que el abogado, por ejemplo, de la parte demandante, cuando el tribunal le dice de sus calidades, el abogado va a decir, quien hace uso de la palabra o que se presenta el licenciado fulano de tal, quien actúa a nombre y representación de la nombrada o nombrado fulano de tal, quien es la parte demandante en el presente proceso. Si va con otro abogado, el abogado se identifica, es el licenciado fulano de tal, conjuntamente con el licenciado fulano de tal, quien actuamos a nombre y representación del nombrado fulano de tal, quien es la parte demandante en el presente proceso. Si ese abogado está actuando en nombre de otro abogado, entonces ese abogado va a dar sus calidades, es el licenciado fulano de tal, en representación del licenciado fulano de tal, quien a su vez representa al nombrado fulano de tal, quien es la parte demandante en el presente proceso. Si la otra parte no se presentó, entonces usted simplemente le solicita al tribunal lo que por procedimiento continúa, que es lo que procede, que es solicitar un plazo, el plazo correspondiente para depositar por secretaría los documentos que va a hacer valer. Eso se llama en procedimiento comunicación de documentos. El procedimiento indica que si no lo hace ninguna de las partes, ni la parte demandante ni la parte demandada, el tribunal de oficio lo va a ordenar. Ordena que por secretaría de la parte demandante deposita los documentos que va a hacer valer y le da un plazo de 15 días y al vencimiento de esos 15 días le da la oportunidad a la parte demandada para que tome conocimiento de lo que la parte demandante depositó y al vencimiento de esos 15 días entonces ellos depositen las contestaciones o los documentos que ellos van a hacer valer durante todo el proceso. Con esto le estoy diciendo que si ustedes cuando vayan al tribunal se chocan con ese tipo de situación que ustedes notificaron la demanda y la otra parte no constituyó abogado ni se presentó, usted simplemente le solicita al tribunal el plazo correspondiente para depositar su documento por secretaría y cuando vaya a la próxima audiencia usted va a concluir, ahí sí usted va a concluir y va a solicitar, usted le va a presentar su petición al tribunal y le va a decir, va a concluir que le tome el defecto a la parte demandante por no comparecer. En caso de que vayan al fondo, o sea, se conozca las conclusiones de fondo y ellos se presentaron en la primera, o sea, ellos acudieron a la audiencia porque le constituyeron, ellos constituyeron abogados y fueron a la primera audiencia y dieron sus calidades también, pero cuando llegó la oportunidad de concluir a fondo, ellos no fueron, entonces simplemente la parte demandante le solicita al tribunal que acoja el defecto a la parte demandada por no concluir porque ya ellos se presentaron en la primera etapa, o sea, en la primera audiencia. Ellos lo que hicieron fue que no concluyeron. Igual el tribunal ahí sí le va a coger el defecto y le va a dar simplemente la razón a la parte demandante. Esa es a la primera audiencia. Primero, vamos a repetir para que se le quede eso en la cabeza. Primero, el abogado, la parte demandante, da su calidad. Una vez que da su calidad, le toca a la parte demandada dar su calidad. ¿Qué es lo que prosigue? Solicitarle al tribunal el aplazamiento para comunicar por secretaría los documentos
que va a hacer valer durante todo el proceso y que va a fundamentar sus pretensiones. Ahí, en esos 15 días, usted le va a llevar toda su prueba. Usted le va a llevar, por ejemplo, el pagaré que le firmó el deudor, el recibo que usted le dio pero que no pagó, o cualquier elemento de prueba que usted le vaya a hacer probar al tribunal que él le debe a usted y que no le ha pagado. Una vez depositado eso, entonces la otra parte tiene la oportunidad de ir a recoger copia de eso y depositar por secretaría entonces lo que ellos entiendan que deben depositar ahí como contestación a lo que usted depositó ante el tribunal. Estoy hablando aquí, pero debo confirmar si me están escuchando. ¿Me dejaron solo? Escuchan, están escuchando la transmisión. Okay, okay. ¿Están escuchando? Mayra, Rosana, Lester, Carolyn, ¿escuchan? ¿Están escuchando?